Se extiende a 10 ciudades la ola de saqueos y robos en supermercados y comercios en Argentina. Un sargento jubilado de la Armada murió tras ser usado como escudo humano por un joven atacado por sicarios en el sur de Guayaquil. Los candidatos Luisa González y Daniel Noboa estudian estrategias para captar 5.334.000 votos en disputa para la segunda vuelta. Los resultados electorales dejan fuera del Parlamento 4 organizaciones políticas y a Pachacutic en agonía. Entre un 14 y 25% se incrementaron los casos de enfermedades estomacales según 2 laboratorios clínicos a escala nacional. 30.000 toneladas de arroz serían importadas desde Estados Unidos este año para cubrir el déficit del producto en nuestro país. ¿Qué tal, amigos? Argentina sufre una nueva ola de violencia por robos y saqueos en establecimientos comerciales. Gaby. Estefi, hola amigos, bienvenidos a Televistazo. Quienes fomentan estas acciones se escudan en la crisis económica, la inflación y el recorte de programas sociales y acusan al gobierno de Alberto Fernández, pero desde el Ejecutivo señalan a la oposición. Son escenas que se repiten desde el fin de semana. Los atracos comenzaron el sábado y se dieron una vez más en la tarde y noche de este martes. En 10 ciudades hubo saqueos en supermercados y en tiendas, incluso en zonas de Buenos Aires, tras una secuencia de hechos similares registrados en Mendoza, en Córdoba y en Neuquén. Se llevaron cuanto pudieron, desde alimentos, ropa y electrodomésticos hasta cervezas. La policía intervino para frenar actos de vandalismo y en este local, por ejemplo, los dueños alistaban armas para defenderse. La jornada dejó 56 personas detenidas y Raúl Castells, el líder del movimiento independiente de jubilados y desocupados, en una entrevista telefónica con Crónica TV, admitió que fomenta estas acciones. Le estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida. Denuncia que el gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores escolares y comunitarios desde hace 3 meses. Mientras que la oposición apunta a que casi 16 años de kirchnerismo transformaron a la Argentina en un país fuera de control, en el que 18 de sus 46 millones de habitantes viven en pobreza. Pero el gobierno de Alberto Fernández señala como responsables de incitar a la agitación a opositores en medio de tensiones políticas a tan solo 2 meses de las elecciones presidenciales. Un militar en servicio pasivo de 83 años murió desangrado en el sur de Guayaquil. Testigos dicen que un joven lo usó como escudo humano. Para Televistazo habló una de las personas que intentó salvarle la vida al hombre de la tercera edad. Y Merlin Ochoa trae ahora los detalles. En esta esquina de Los Esteros, en el sur de Guayaquil, persiste el temor entre sus habitantes. Allí nadie conoce al sargento retirado de la Armada, Justo Aurelio Chipe Salazar, quien este martes caminaba por la zona cuando se tropezó con un joven de 18 años, quien huía de un sicario en moto. Testigos tras cámaras indicaron que el chico tomó al señor como escudo humano cuando el criminal disparó en 6 ocasiones. El chico se percata y se pone en medio del abuelo para que la persona mayor aguante los primeros balazos. Ecoavisa habló con las personas que intentaron salvarlo. Entre la multitud que estaban aquí habían como 3 paramédicos que estaban en su día franco, como dicen, y liberaron a un chico. Obviamente más al señor, por lo que estaba más herido. No lo conozco ni al señor ni al chico. No es por aquí, la verdad no es por aquí el chico. Comentan que aún agonizando, llevaron a Justo Aurelio en una camioneta hasta el hospital del Guasmo, ubicado a 10 minutos del sector. Lastimosamente llegamos al hospital del Guasmo y después de 5 minutos nos informaron que falleció. Los médicos confirmaron que murió desangrado. Su cuerpo tenía 4 orificios de bala, 2 de entrada y 2 de salida en el muslo derecho. El joven que era perseguido por los sicarios está vivo, tiene 3 impactos en su pecho y su situación es estable.
La mañana de este miércoles, la familia del sargento continuaba en la morgue, mientras en el lugar del ataque, los dueños de los negocios seguían consternados por no poder salvarle la vida al militar en servicio pasivo, que se convirtió en una nueva víctima colateral. 2 laboratorios registran un leve incremento de pacientes con problemas gastrointestinales provocados por rotavirus. Fabiola Santana explica cómo evitar contagiarse. Los casos positivos de rotavirus se incrementaron en 2 laboratorios consultados. A escala nacional, este centro procesa entre 400 y 500 muestras al mes. El promedio de pedidos no ha variado, pero sí el porcentaje de positividad del virus que causa gastroenteritis. Durante el primer trimestre, segundo trimestre del año, el porcentaje de casos positivos que hemos tenido es alrededor del 10 al 12%. ¿Ya? Durante los últimos 2 meses, la positividad está entre el 25 y el 30%. En la Cruz Roja, en junio la positividad fue del 7% y en julio del 14%. Esperan analizar el cierre de agosto. Este virus se transmite por el contacto de heces y boca. Los médicos recomiendan un exhaustivo lavado de manos. Dicen que no hay mayores variaciones entre los síntomas del rotavirus con una gastroenteritis bacteriana. La diferencia es que lo último se trata con antibióticos y el rotavirus solo requiere hidratación, mientras el virus es expulsado del cuerpo. Además de los síntomas acompañantes como son la fiebre, los escalofríos, el dolor articular, que es muy llamativo en el rotavirus, cosa que no pasa en las infecciones que son bacterianas, en las que pues se presenta menos episodios de diarreas y menos fiebre. Los profesionales creen que los cambios de clima están asociados a este incremento y recomiendan una mayor atención en los menores que retornaron a clases en el régimen Sierra Oriente. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. El Partido Social Cristiano no apoyará a la candidata presidencial del correísmo en la segunda vuelta. Los votos que obtuvo Jan Topic serán determinantes para la victoria del 15 de octubre. Paul Romero con el informe. El Partido Social Cristiano no apoyará a la candidata del correísmo, Luisa González, para las elecciones de la segunda vuelta el 15 de octubre. Lo anunció este miércoles en Ecuavisa el presidente del partido. No estaremos respaldando en la segunda vuelta al correísmo. Eso sí es un hecho. Son 1.400.000 votos que obtuvo su candidato Jan Topic, que están en disputa entre González y Daniel Noboa. Serrano no precisó si esto representa el respaldo del PCC al candidato de Acción Democrática, pero la posición del partido inclinará en la intención del voto de sus electores y militantes. La otra organización política que no apoyará a la Revolución Ciudadana es Construye, que obtuvo 1.600.000 votos para Cristian Zurita, quien reemplazó a Fernando Villavicencio, asesinado durante la campaña electoral. Nosotros hemos sido frontales en que con las mafias no pactamos y así nos mantendremos durante todo este proceso. Este miércoles los dirigentes de Construye señalaron que no se pronunciarán sobre Noboa mientras no conozcan su agenda legislativa, de gobierno y respecto a la creación de una comisión especial para investigar el asesinato de Villavicencio, entre otros temas de interés. Los ex candidatos presidenciales Otto Sonnenholzner y Yacu Pérez, que entre los dos suman 1 millón de votos, aún no han expresado públicamente su postura para la segunda vuelta. La votación de Javier Herbas y Bolívar Armijos no será influyente. Sumaron 70.000 votos. La Revolución Ciudadana ha hecho una pausa en su campaña presidencial para definir nuevas estrategias para la segunda vuelta. La candidata Luisa González buscará digitalizar sus propuestas para captar el voto blando. Durante las últimas 48 horas, la candidata Luisa González ha permanecido en Quito y en silencio. Su equipo de comunicación ha asegurado que cumple actividades de carácter personal y reservadas, que se está tomando el tiempo para hacer análisis de los resultados electorales y del panorama político con el bloque legislativo que alcanza la Revolución Ciudadana en la Asamblea. Sus estrategas de campaña trabajan en reforzar la digitalización de su propuesta para captar el voto que les fue esquivo y que no les permitió ganar en primera vuelta, como se intentó posicionar
antes del 20 de agosto. La candidata González aprovechará estas horas para grabar spots publicitarios mientras se planifican nuevos recorridos por el país y las acciones proselitistas de segunda vuelta. En medio de sus reuniones privadas se ha dado el tiempo de conocer sondeos electorales y encuestas rápidas de internet que son publicadas en redes sociales por sus principales líderes. La candidata Luisa González y su binomio Andrés Arauz redujeron su activismo en redes sociales. Los coordinadores políticos de la lista 5 informaron también que la candidata Luisa González viajará esta tarde a Manabí para reunirse con su familia. Hará una pausa para retomar la campaña en las siguientes horas. ¿Y qué ofrecen Daniel Noboa y Luisa González para llegar a la presidencia? Diego Cuenca muestra las propuestas. Durante la campaña por la primera vuelta, Luisa González y Daniel Noboa ya dejaron pistas de su plan si llegan a Carondelet. Para superar la inseguridad, Noboa le apuesta a la cooperación internacional. Militarizar las fronteras, hay que proteger el Ecuador y no dejar que ni el contrabando ni las organizaciones criminales usen las fronteras como zona de tráfico. Y debería haber militarización en los puertos de contenedores, donde sale la mayoría de la droga. Mientras que Luisa González propone construir nuevas cárceles. Que fortalecer a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, sistemas de inteligencia y que vuelva la coordinación internacional. Y vamos a hacer esa nueva penitenciaría del litoral con seguridad y sacarla del centro urbano donde está en Guayaquil. Daniel Noboa recorrió sectores populares del país anunciando la creación de nuevos empleos y dice que para lograrlo tiene una fórmula que reveló en una entrevista para la revista Vistazo. Hay que subir los ingresos. ¿Y cómo hacemos subir los ingresos? Con inversión estratégica en áreas que vayan a volver al país más competitivo y así podamos generar mayor cantidad de empleo. Por ejemplo, bajar el costo de la luz. Mientras Luisa González buscará generar empleos con proyectos petroquímicos, como lo anunció en el debate de primera vuelta. 25.000 puestos de trabajo para las familias ecuatorianas, superar la dependencia de la importación de combustibles, ir hacia el desarrollo en un proyecto petroquímico y generar desarrollo a través de esos gabinetes binacionales del CEBAF, tanto en la frontera norte como sur. Ambos candidatos en temas de salud coinciden en la adquisición de medicamentos para los hospitales públicos, pero en el caso de Noboa, buscará disminuir los costos. Darle una limpieza total al sistema de contratación y darle la oportunidad a pequeños y medianos contratistas a que puedan participar. No podemos seguir teniendo inclusive violencia a administradores de hospitales solo porque no siguen contratando a las mismas mafias. Hay que darle seguridad a las personas que contratan, en este caso los funcionarios públicos. Por otro lado, González apuesta por incrementar el personal de salud y mejorar el sistema de contratación pública. Volver a contratar esos médicos, primero, los que despidieron en pandemia. Segundo, el personal de salud necesario en los centros de salud, tanto IES como el Ministerio de Salud Pública. Vamos a volver a hacer las compras públicas y vamos a abastecer de medicinas a nuestros ciudadanos. Hasta el 12 de octubre, los finalistas expondrán sus propuestas en la campaña por la segunda vuelta. El movimiento Construye pasó a ser la segunda fuerza política del Ecuador. Así lo evidencian los resultados de la primera vuelta. ¿Quiénes lo conforman y cuál es su estructura? Carla Delgado con el resumen. El trabajo en el movimiento Construye apenas empieza tras estas elecciones, más ahora que son la segunda fuerza política del país. Consiguieron 29 curules en el legislativo y se ubicaron en tercer puesto en las presidenciales con Cristian Zurita, que logró más del 16% de los votos, luego de la muerte de Fernando Villavicencio. En su sede en el centro norte de Quito es donde se reúnen todos los días para planificar. Si bien Fernando Villavicencio impulsó la imagen del movimiento y lo hizo visible, hay todo un colectivo y un equipo conformado por gente joven, rostros nuevos, pero también personajes conocidos en la palestra pública y que hoy son piezas fundamentales de la organización. El secretario nacional del movimiento viene desde la ruptura de los 25. Así es como se llamó antes del organismo político. Nosotros somos una organización política de centro izquierda que tiene como valores fundamentales la honestidad,
la transparencia, la lucha frontal contra la corrupción. El movimiento actualmente tiene estructura política en 22 provincias y también en 3 circunscripciones en el exterior. En sus últimas primarias participaron 4.200 personas. Sus adherentes son diversos y en la dirección del organismo existe paridad, es decir, el 50% son mujeres. Y aunque ha intentado no tener protagonismo dando paso a las figuras nuevas, María Paula Romo no deja de ser la fundadora del movimiento y por ahora miembro del comité ejecutivo. Ella tiene una voz, pero aquí no hay dueños de la organización. Y si hubiese, que no es el caso, ¿no es cierto? Yo no entiendo ese nivel de crítica hacia María Paula por tener una organización política, porque así dicen cuando hay sentenciados que están fuera del país y dan instrucciones y deciden quiénes son candidatos de manera individual. Dicen que la cruzada por dignificar la política, que es uno de los pilares del movimiento, fue el imán, al que muchos no dudaron en adherirse. Y finalmente eso es lo que me llevó a una presión, no personal, sino presión de los colectivos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio pasivo, quienes buscaban también anclarse a una causa, y en esa causa nos encontramos con Fernando Villavicencio. Por ahora saben que la retribución con las más de 1.700.000 personas que les dieron su voto será lo que logren hacer en corto tiempo en el legislativo. Y serán firmes en su propósito de impulsar una comisión que esclarezca el asesinato de Fernando Villavicencio. Todo esto será su carta de presentación, para que la popularidad que han obtenido no sea efímera. Importación de arroz estadounidense. Al volver le mostramos el avance de la millonaria negociación para cubrir el déficit en Ecuador. Ecuador comenzó las negociaciones para importar cerca de 30.000 toneladas de arroz desde Estados Unidos. Según los industriales, esto permitirá cubrir el déficit interno. William Young con más de este tema. Desde Uruguay llegarán 15.000 toneladas de arroz en septiembre y los industriales ecuatorianos ya tramitan otras 15.000 entre los países del Mercosur. Sin embargo, eso no es suficiente para cubrir la demanda de Ecuador hasta fin de año, según la Corporación de Arroceros. Por eso iniciaron las negociaciones directas con Estados Unidos. Esperan traer otras 30.000 toneladas de la gramínea este mismo año. Bueno, el arroz de Estados Unidos tiene una ventaja de que es arroz de grano largo, muy similar a las semillas que se cosechan aquí en el Ecuador. Y la casualidad es que Estados Unidos está ahorita arrancando una cosecha y es la alternativa que podemos encontrarlo más a la mano en los mercados de afuera. Las conversaciones ahora están entre gobiernos, mediante sus oficinas de calidad agrícola relacionadas a normas fitosanitarias. Luego serán las rondas entre privados para acordar los términos de entrega, plazos y precios. Serían 15 las empresas con capacidad para importar. Obviamente aquí nos tocará hacer una evaluación en las próximas semanas, a ver cómo va el tema de lo que podría ser las afectaciones del fenómeno del Niño y tomar decisiones para nuevos contingentes para finales de este año y lo que sería todo el 2024. La última vez que Ecuador le compró arroz a Estados Unidos fue tras el fenómeno del Niño de 1997. En esa ocasión importó 180.000 toneladas. Lluvias en Arabia Saudita en medio de altas temperaturas de verano. Al menos 2 ciudades enfrentan condiciones extremas. La ciudad de La Meca en Arabia Saudita sufrió una fuerte tormenta que provocó lluvias torrenciales, inundaciones, granizo y rayos. Ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora derribaron barreras de plástico y tumbaron a los fieles que se encontraban en el jardín de la Gran Mezquita. Las calles quedaron inundadas, lo que obligó a los ciudadanos a refugiarse en sus casas y a otros a esperar dentro de sus carros a que baje la intensidad del temporal. La tormenta también afectó el transporte y las comunicaciones en la ciudad. Postes de electricidad fueron derribados. Afortunadamente no se reportaron muertos ni heridos de gravedad. Hubo más precipitaciones en otras regiones del país y en la ciudad de Jeddah se registró una enorme tormenta de arena.
Así también el Caribe y el Golfo de México experimentan la formación de tormentas que han impactado zonas costeras. República Dominicana y Haití enfrentan la llegada de Franklin, un fenómeno con vientos de 80 kilómetros por hora que se desplaza lentamente por la isla La Española, provocando intensos aguaceros. Mientras que la depresión tropical Harold asoltó Texas en Estados Unidos y se mantiene en la zona, afectando también estados del norte de México. Y en Hawái, los rescatistas de la ciudad de Lahaina siguen buscando a 1.000 desaparecidos, y esto a pesar de las condiciones tras los incendios que iniciaron el 8 de agosto. Cientos de socorristas procedentes de distintos estados de Estados Unidos trabajan entre escombros y cenizas, ayudados por perros y otros medios tecnológicos en un terreno completamente calcinado. Más de 3.000 miembros de la Cruz Roja que se trasladaron a Maui siguen en los centros de acopio distribuyendo víveres a los damnificados. India aluniza con éxito una nave espacial en el polo sur de la Luna por primera vez en la historia. Con su histórica misión Chandrayaan-3, se convirtió en el cuarto país que consigue esta hazaña. La India ha llegado a la Luna. El país asiático se convirtió hoy en la primera nación en alunizar cerca del polo sur del satélite. El histórico momento provocó un estallido de alegría entre los científicos en el Centro Espacial de Bengaluru, donde se controla esta misión no tripulada. El módulo Vikram de la misión Chandrayaan-3 partió al espacio el 14 de julio. Dio varias vueltas a la Tierra antes de dirigirse a la órbita lunar en un viaje que ha tomado 40 días y se dispone a explorar una región que tiene una reserva aparentemente importante de agua congelada en sus cráteres. Este logro ocurre tras un intento fallido, cuando el módulo de la misión Chandrayaan-2 en 2019 se estrelló en el descenso final. Con esto, India se suma a Estados Unidos, Rusia y China como los únicos países en alcanzar el suelo lunar. Y el aeropuerto de Cuenca retomó sus actividades luego de suspenderlas durante la mañana debido al mal tiempo. 3 vuelos provenientes de Quito fueron reprogramados. Informa Luis Alfredo Zúñiga con imágenes del corresponsal en el Austro, Ángel Robles. El aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca suspendió sus operaciones la mañana de este miércoles debido al clima, pues no había las condiciones de visibilidad necesarias para que los aviones aterrizaran. Se presentó una situación de bancos de niebla que impiden la visibilidad mínima necesaria para la operación aeronáutica. Los aviones necesitan al menos 3.3 kilómetros de visibilidad para poder aterrizar en el aeropuerto de Cuenca. Estaba en 1.7. Esto obligó a que 3 vuelos de las aerolíneas LATAM, Avianca y Aeroregional, provenientes de Quito, fueran reprogramados. Por ejemplo, el vuelo de Avianca se dirigió a Guayaquil. Los vuelos de Aeroregional y LATAM tuvieron que retornar a Quito. Finalmente, cerca de las 10 de la mañana, el clima mejoró y se anunció que la terminal aérea retomó sus operaciones. Trabas en la selección del nuevo Contralor del Ecuador. Así lo denuncia la comisión que realiza el concurso. En minutos, los detalles. El ex juez nacional Walter Macías, destituido con 2 votos del Consejo de la Judicatura, presentó una acción de protección para volver a su cargo y además augura que el actual concurso de la Corte Nacional se caerá por ilegal. Informa Jacqueline Rodas. Walter Macías, hasta ayer juez de la Corte Nacional de Justicia, destituido con 2 de 5 votos del Pleno del Consejo de la Judicatura, llegó temprano al Complejo Judicial Norte de Quito. Presentó una acción de protección en contra de esa decisión. Considera que es inconstitucional y hay un conflicto de interés al sacarlo del cargo a puertas de decidir si llama o no a juicio a Maribel Barreno y Juan José Morillo, vocales del organismo que lo sancionó. Señala al presidente Wilman Terán. Esto va con un solo mensaje. A cualquiera que se atraviese en el camino del Consejo de la Judicatura se lo puede destituir, cueste lo que cueste, como dice el presidente Terán.
Macías no solo tenía en sus manos el caso de los vocales de la Judicatura con audiencia fijada para este viernes. También es el ejecutor de la sentencia del caso Sobornos y la casación del secuestro de Fernando Balda, ambos con el expresidente Rafael Correa como implicado principal, la apelación del caso Sinohidro y el caso Las Torres contra Pablo Celi. Imagínense, ¿a qué apunta todo esto? A impunidad, no otra cosa que... Al momento, además, participa en el concurso para reelegirse en la Corte Nacional, aunque cree que el proceso no va a culminar. Un concurso que desde mi punto de vista es ilegal e inconstitucional. ¿Se puede caer? Exactamente, así fácilmente. Si le conceden la acción de protección y vuelve a su cargo, no está segura su permanencia. La Corte Nacional tramita una segunda queja en su contra. El Consejo de Participación estaría interfiriendo en la selección del nuevo Contralor, así lo denunció la Comisión Ciudadana que hace el concurso. El organismo pidió a la Fiscalía que investigue a 2 comisionados por haber perjudicado a un postulante, el ex embajador del correísmo, Juan Falconi Puig. Luisa María Heredia con la información. La Comisión Ciudadana que lleva a cabo el concurso de selección del nuevo Contralor General del Estado denunció públicamente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está intentando interferir en la designación. Esto luego de conocer que el Pleno del organismo solicitó a la Fiscalía investigar a 2 comisionados, Janet Ojeda, expresidenta de la Comisión, y Josué Almeida, delegado de la Presidencia de la República, por el presunto cometimiento de delitos. Lo hizo en atención a un reclamo de uno de los postulantes, Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos y ex embajador en el gobierno de Rafael Correa, quien fue impugnado por un ciudadano que pidió su descalificación, ya que en su expediente consta un certificado con indicios de responsabilidad penal emitido por la misma Contraloría. Falconi quiere que se elimine de su carpeta ese documento, pues asegura que es falso. Y el CPCCS considera que los comisionados pudieron haber cometido fraude procesal y falsificación de documentos por haber incluido el certificado en el expediente. Para los señalados se trata de una acusación maliciosa y temeraria. Eso distraerá el trabajo que tiene esta comisión. Tendremos que ir a dar versiones en la Fiscalía del Estado, etcétera, para darle gusto al señor postulante Juan Falconi Puig. En su informe ciudadano de este miércoles, el presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, ex abogado de Correa, justificó el accionar del Pleno. Cuando una autoridad tiene conocimiento de la probabilidad de comisión de un delito, pues tenemos que ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, que en este caso es la Fiscalía. La comisión continuará con el concurso. En la sesión del martes se dio paso a la fase de calificación de méritos con los 103 postulantes habilitados, incluido Falconi Puig. En 10 días deberán aprobar las carpetas de los aspirantes, que luego rendirán un examen. En octubre, de acuerdo al cronograma, se proclamará a la nueva autoridad. La Agencia Metropolitana de Tránsito realizará operativos de control por el inicio a clases que incluyen desde multas económicas hasta la retención de las unidades de transporte escolar. Sofía Vintimilla con los detalles de esta normativa. Serán cerca de 6.500 conductores de unidades escolares quienes en este nuevo periodo lectivo brinden el servicio de movilización a los estudiantes de planteles públicos y privados. La Agencia Metropolitana de Tránsito se comprometió a realizar operativos constantes para verificar el cumplimiento de la ley. Digamos, hay 2 partes. Una es el requisito para yo poder brindar el servicio, pero la otra puede pasar, esto no quiere decir que sea habitual, pero puede pasar que si bien yo saqué el permiso, otra persona es la que está conduciendo, otra persona es la que está, o digamos, puede ser que hayan colocado para el momento del requisito el disco pare, sin embargo, ya en el momento de operación puede ser que no tenga el disco pare. Además, las unidades deben cumplir con ciertos requisitos, rótulos que los distingan como buses y furgonetas escolares, llantas con labrado y plumas en buen estado son algunas de las características, que de no cumplirlas, las sanciones serán económicas y hasta pueden llegar a la retención de los vehículos. Una sanción de 2 salarios básicos unificados, es decir, $900, una reducción de 10 puntos en la licencia
y a su vez una retención del vehículo por un plazo mínimo de 7 días. Para aquellos conductores que no cuenten con el disco PARE, la multa será de $120. Las unidades tienen capacidad de entre 12 y 40 personas. Todos deben poder usar el cinturón de seguridad y deberán contar con un profesor que acompañe siempre los recorridos. Porque el conductor debe preocuparse de la conducción y del comportamiento interno. Debe estar un docente, no puede cumplir esa función dual el conductor. La AMT aseguró que realizará capacitaciones gratuitas a los choferes durante el periodo escolar. Datos de esta institución municipal establecen que al momento 4.300 conductores asistieron a las charlas. Lavinia Balbonesi es la influencer esposa del candidato a la presidencia Daniel Noboa. ¿Cuál es su aporte en la campaña? Se lo contamos más adelante. Un ecuatoriano recibió un reconocimiento de la UNESCO por su oficio como fotógrafo. Y se trata de René Sánchez, quien tiene 20.000 imágenes sobre la capital y sus cambios. Alberto Luna cuenta cuál fue su fotografía ganadora. A sus 84 años, René Pacheco sigue recibiendo reconocimientos por su trabajo fotográfico. Es uno de los 19 ganadores del concurso organizado por la UNESCO, Patrimonio Vivo, Vivo el Patrimonio. René fue el mejor en la categoría, Quito Patrimonio de la Humanidad, con una imagen captada desde el aire de la Iglesia del Robo, ubicada en la avenida 24 de Mayo. Participó con esa fotografía después de una serie de imágenes que tomó con su dron en el centro histórico de Quito. Yo vi algo diferente. O sea, la Iglesia del Robo siempre ha sido captada desde abajo. Empezó a fotografiar Quito cuando tenía 15 años. Su archivo, que contiene 20.000 imágenes, muestra cómo era Quito y el cambio en sitios emblemáticos como la Plaza Grande o la Plaza Belmonte. Incluso tiene instantáneas del Panecillo sin el monumento de la Virgen, aunque esa foto fue tomada por su padre, Luis. Su pasión por la fotografía es una herencia familiar. René, al igual que su progenitor, trabajó en la prensa escrita. Además, juntos administraron estudios fotográficos. Desde pequeño manejé cámaras análogas, pero la tecnología me obligó a cambiarme ya a digitales. Y después, por afición, compré el dron y por afición me fui a tomar las fotografías de Quito desde el aire. Esa pasión es la que le ha impulsado a innovar. Con algún otro concurso también participaré. Retrataré hasta cuando tenga posibilidades de caminar. Su destacada trayectoria está publicada en 5 libros. Esta semana en Guayaquil se exhiben paisajes de las 4 regiones del Ecuador que fueron recreadas con arte textil en algodón. Diego Cuenca describe las obras. La exposición se llama Pulso Natural y se realiza en el Museo Presley Norton, ubicado en el centro de Guayaquil. Comprende 8 obras de arte textil que muestran postales de las 4 regiones del país, elaboradas con algodón tinturado. Uno de los trabajos es sobre la caída del sol en la playa de Ayampe, en la provincia de Manabí. En otro también recrea el paisaje del Quilotoa, que se ubica en la provincia de Cotopaxi, usando la técnica del macramé, que es el arte de crear cosas con nudos. Eso lo hacen las manos de la autora, Estefanía Zavala. Entonces esta exposición se trata de eso, de recordar que tenemos cosas bellas, que no solamente tenemos que levantarnos recordando que el Ecuador está sumido en una desesperación, sino que también podemos abrazar lo que tenemos y cuidarlo. La exhibición estará hasta este sábado 26 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La visita al museo no tiene costo. Cada una de las obras de arte textil será vendida al público. Los precios van desde los $280 hasta los $400 y parte de los recursos será destinado a la organización Mingas por el Mar, que se dedica a la limpieza del océano y de las playas del Ecuador, para conservar las especies marinas y disminuir el impacto ambiental. Elecciones 2023. ¿Qué cambió en el país? 2 organizaciones políticas quedaron fuera de la nueva asamblea. Problemas internos y decisión propia son las razones. Patricio Díaz informa cuáles son.
La izquierda democrática llegó en 2021 con 18 legisladores. Luego de algo más de 2 años, hoy no alcanzó ninguno. Apenas presentaron candidatos en la provincia del Guayas y postulantes en alianza en otras 2 provincias, pero no pudieron llegar. La división interna implicó que para este nuevo periodo de año y medio desaparezcan del mapa político legislativo. No son los únicos. El movimiento Creo, por decisión propia, quedó fuera de la asamblea. Se abstuvo de presentar candidatos a la legislatura en lo que llamaron una actitud de desprendimiento. Ahora dicen enfocarse en el 2025. Otra de las tiendas políticas que tuvo una fuerte caída en su representación es Pachacutic. Llegó en 2021 con 27 legisladores. La alianza inicial con Creo le dio la presidencia de la Asamblea, las presidencias de 3 comisiones legislativas, varias vicepresidencias, el comité de ética y la capacidad de influir con sus votos en las decisiones legislativas. Pero para este 2023 tendrían solo 4 asambleístas. El poder que adquirió en la Asamblea se desvaneció en algo más de 2 años y en medio de una pelea interna. En cuanto a otros partidos, Avanza tenía 2 legisladores. Llega ahora con 1. El Partido Socialista perdió representación para el 2023. Y las organizaciones políticas de provincias, aunque son diferentes, estarán igual, entre 8 y 9. En el periodo pasado, este grupo de legisladores se unió en su mayoría al bloque de gobierno. En este 2023, ya se verá. ¿Quién es Lavinia Balbonesi, la esposa de Daniel Noboa? Es una joven influencer en temas de nutrición y empresaria que hoy participa activamente en la campaña política. Lavinia tuvo una infancia de carencias y le hizo una revelación familiar a Televistazo. Lenín Artieda nos cuenta. Si Daniel Noboa es un político joven, pues su esposa Lavinia Balbonesi es más joven todavía. Tiene 25 años, nació en Chone. Su padre es italiano y está radicado desde hace muchos años en Galápagos, donde ella vivió su primera infancia. Pero luego llegó a Guayaquil y se crió con su madre. Y hubo carencias. Lavinia Balbonesi en Guayaquil vivió en barrios, vivía en Los Rosales, era un barrio bastante sencillo cuando era con mi mamá. Mis padres son padres divorciados. Mi papá la verdad que sí tuvo muchos lujos, por así decirlo, pero mi mamá, a diferencia de él, no. Entonces, al ser madre soltera, para ella era mucho más difícil crear esta hija sin ayuda y hacía lo que podía, pero yo creo que eso me aterrizó mucho a la realidad. Vivió la necesidad en carne propia y apunta que su look de mujer rubia de ojos claros no debe prestarse para los estereotipos. Claro que me he subido a un bus, Metrovía, sé lo que es ir al comisariato, ir los miércoles, no me acuerdo si los miércoles eran los miércoles de vegetales y los viernes de proteína para los descuentos. Yo sé verdaderamente las necesidades. Recuerda que Daniel Noboa la vio por primera vez en un gimnasio y que llegó a su oficina en busca de una asesoría en nutrición, materia en la que ella es una especialista. Sus posteos en Instagram la convirtieron en una influencer en esa materia. Tiene más de 250,000 seguidores en esa red social. Uno de ellos, el hoy finalista de las presidenciales. Fue un proceso largo, no es que me conquistó de la noche a la mañana, pero lo logró. Él es una persona muy persistente. Sí, intentó mucho. Intentó mucho, sí. Hizo unas mañas, unos trucos hasta que me logró conquistar y le acepté una cita por primera vez. En esta campaña es común verla junto a su suegra Anabela Asín en brigadas médicas recorriendo las zonas más deprimidas del país. Cuenta que ella empezó en esta labor desde que su esposo formó su fundación, siguiendo el ejemplo de sus padres, quienes desarrollan estas actividades desde 1990. Cuenta que si Daniel Noboa gana la presidencia, le gustaría involucrarse en el área social, en lo que ella sabe. Yo no puedo descuidar mi casa, mi familia, mis negocios. Él no quiere que yo deje mi vida por este tema político, pero yo voy a trabajar en lo que yo pueda ayudar, en la ayuda social, en los planes alimenticios, en compañía de personas que estén más preparadas para poder ayudar a este tema de la desnutrición infantil que está tan avanzado en nuestro país. Se reconoce como el soporte de Daniel Noboa, como la persona que le devuelve la paz en el hogar, la paz que la política en más de una ocasión le quita. Por ello, para su esposo, su familia es su refugio, una familia que crece. Tengo un hijo que ya nació y uno que viene en camino. Soy madre. ¿Perdón? ¿Está embarazada? Sí, estoy embarazada. ¿De cuántas semanas? 3 meses. Es nuestro secreto mejor guardado. Ok, ya no lo va a hacer entonces. Ya no va a ser un secreto, pero esperamos la victoria de la primera vuelta antes de hacerlo público. ¿Y ya sabe qué va a hacer? Niño.
¿Otro niño? Otro niño. ¿Ya tiene nombre? Sí, se va a llamar, ya que mi primer hijo se llama como mi suegro, Álvaro Novoa, el segundo se va a llamar Furio Novoa, como mi papá. Cuenta entonces que Novoa de esta campaña, independientemente de los resultados, ya sale victorioso y que va a seguir apoyándolo en su búsqueda por llegar al poder, aunque dejen claro que en la casa es ella quien gobierna. En el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante se realiza una campaña de donación de sangre, una jornada que busca salvar vidas y que se llevará a cabo hasta este jueves 24 de agosto. Así que aún hay tiempo de ayudar a los que más necesitan. Cada vez la demanda de sangre en el país es mayor. Por eso desde el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante se impulsa una campaña para motivar a las personas a donar sangre. Argenis Rojas, responsable del Servicio de Medicina Transfuncional, resalta la importancia de esta actividad, que en esta ocasión beneficiará a pacientes menores de edad. Cuando una persona dona sangre, se obtienen 3 productos. Se obtiene un concentrado de glóbulos rojos, se obtiene uno de plaquetas y uno de plasma. Gracias a esas 3 componentes nosotros podemos salvar 3 vidas. Pero para ser donante se necesita cumplir ciertos requisitos. Estar en buen estado de salud. Tener la disposición de transformarse en un héroe, porque para mí donar sangre es ser un héroe. No haber consumido alcohol, no tener un desayuno muy copioso en grasa, no haber sido vacunado recientemente y no tener tatuajes por lo menos en el primer año. Es la segunda campaña que el Hospital del Niño realiza en lo que va del año. En la primera jornada efectuada en junio pasado, se recopilaron 80 pintas de sangre, pero ahora la expectativa es mayor. Llegar a tener por lo menos 50 donantes diarios, que yo creo que sí vamos a poder conseguirlo. Quienes deseen donar sangre podrán acercarse al Hospital Francisco de Icaza Bustamante hasta este jueves 24 de agosto, de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Un gesto solidario que llena el alma y que aporta una esperanza de vida.